Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la segunda parte de los sensores. En el anterior video vimos qué es un sensor y qué características son necesarias conocer a la hora de elegir uno para una aplicación en particular. En este video vamos a conocer de manera general qué tipos y cómo funcionan los distintos sensores. Quédate y hasta el final y descubramos este enorme mundo. Comenzaremos dividiendo los fenómenos físicos en desplazamiento, posición y proximidad. Lo hacemos de esta manera porque podemos comprender lo que podemos experimentar. Los sensores de desplazamiento se ocupan de la medición de la cantidad en la que se ha movido algún objeto, mientras que los sensores de posición se ocupan de la determinación de la posición de algún objeto en relación con algún punto de referencia. Estos pueden agruparse en dos tipos, los sensores de contacto y los de no contacto. Por otro lado, los sensores de proximidad son una forma de sensor de posición y se utilizan para determinar cuándo un objeto se ha movido dentro de una distancia crítica particular del sensor. Son esencialmente dispositivos que dan salida de encendido y apagado. El medidor de tensión de resistencia eléctrica o galga extensométrica es una tira de lámina metálica que tiene forma de oblea y se puede pegar en superficies como un sello postal. Cuando se somete a deformación, su resistencia cambia, siendo este cambio fraccionario en la resistencia una proporción de la deformación. Un problema con todas las galgas extensométricas es que su resistencia cambia no solo con la tensión, sino también con la temperatura. Una forma de sensor de desplazamiento tiene galgas extensométricas, unidas a elementos flexibles en formas de voladizos, anillos o formas de U. El cambio de resistencia es, por lo tanto, una medida del desplazamiento o deformación del elemento flexible. El transformador diferencial de variable lineal, generalmente llamado LVDT por sus siglas en inglés, consiste de 3 bobinas colocadas simétricamente a lo largo de un tubo aislante. La bobina central es la bobina primaria y las otras dos son las bobinas secundarias. Las bobinas secundarias están conectadas en serie de tal forma que la salida de la una es la entrada de la otra. Un núcleo magnético es movido a través del tubo central como un resultado del desplazamiento medido. El LVDT funciona gracias al campo magnético. Cuando se alimenta a la bobina primaria con un voltaje alterno, este voltaje es inducido en las bobinas secundarias y mientras el núcleo magnético no se mueve y está en el centro, la cantidad del magnetismo es la misma para las dos bobinas secundarias y por lo tanto, las fuerzas electromagnéticas inducidas en las bobinas también son las mismas, lo cual significa que no hay desplazamiento. Pero si el núcleo magnético se desplaza, una de las bobinas secundarias tendrá más fuerza electromagnética que su compañera. Esta diferencia siempre crece de acuerdo al desplazamiento medido. También existe un transformador diferencial de variable rotacional o comúnmente llamado RVDT y se usa para medición de rotación. El principio es el mismo que el de LVDT. Los sensores neumáticos usan el aire para medir el desplazamiento o la proximidad de un objeto cercano. Se deja que aire a baja presión escape por un agujero enfrente del sensor. Si hay un objeto cerca, entonces el aire no puede escapar tan fácilmente y como resultado la presión del aire aumenta enfrente del sensor. Así pues, la presión de salida del sensor depende de qué tan cercano está el objeto. Estos sensores miden el desplazamiento de entre 5 a 12 milímetros, por ello pueden ser usados para detectar presencia de objetos en cintas transportadoras, ya que pueden ser usados con objetos transparentes. Un encoder de posición es un dispositivo que entrega una señal digital como resultado de algún desplazamiento lineal o angular. Los encoders de posición pueden ser agrupados en dos, incrementales y absolutos. Los encoders rotatorios incrementales utilizan discos transparentes que contienen secciones opacas dispersados de manera equitativa y son usados para determinar el movimiento angular. Se usa un LED para pasar un rayo de luz a través de unas ranuras colocadas en el disco y este rayo de luz es detectado por un fotodiodo. Por lo tanto, la posición y el movimiento angular del disco puede ser determinado por el número de pulsos producidos en el fotodiodo con respecto a una posición en particular. La resolución de este tipo de sensores son el número de agujeros en el disco y por los cuales atraviesa la luz emitida por el diodo. Por ejemplo, un disco que tiene 60 agujeros en una revolución tendrá una resolución de 360 grados entre 60 agujeros, lo cual da una resolución de 6 grados. Es por eso que algunos encoders de este tipo son comúnmente usados en aplicaciones donde se requieren el monitoreo de ejes, como en los robots o impresoras. Por su parte, los encoders absolutos son usados para la medición de algún desplazamiento angular. Estos dan una salida en forma de un número binario, generalmente usado el código Gray, en donde cada número representa una posición angular en particular. Las ranuras están colocadas de tal manera que la secuencia de la salida del sensor es un número binario. El número de bits será igual al número de pistas. Sin embargo, hay ambientes en los cuales se imposibilitan usar estos encoders ópticos
En esos casos se pueden usar los encoders magnéticos que funcionan gracias a sensores de efecto Hall. Los sensores de efecto Hall funcionan gracias a este efecto. ¿Aún no sabes qué es? Puedes echarle una miradita a mi video sobre este efecto, te lo dejo en una tarjeta. Estos sensores ya vienen en un circuito integrado con su circuito de procesamiento de señal. En general, hay dos tipos básicos, análogos y digitales. En el caso de los análogos, su salida en voltaje es proporcional con el campo magnético al que están expuestos. Por ello son usados para medir la posición de ejes. Los digitales emiten una respuesta únicamente si hay un acercamiento del polo norte o sur. De igual manera, se usan para determinar la velocidad rotacional de ejes o discos, ya que son inmunes a contaminaciones ambientales y pueden ser usados en severas condiciones. El término interruptor de límite es usado para un interruptor mecánico en forma de actuador. A menudo son usados para determinar el límite de viaje de un objeto. Típicamente, un interruptor de límite consiste de un cuerpo que contiene contactos eléctricos, y cuando un objeto entra en contacto con este, el interruptor acciona sus contactos eléctricos. El interruptor tiene que estar en contacto con el objeto para accionar. Por su parte, los interruptores de proximidad no son de contacto. Algunos ejemplos, además de los anteriores, son los dispositivos fotosensibles, los cuales pueden detectar la presencia de objetos ya sea por su reflejo o interrupción de un rayo de luz. Estos suelen usar transistores encapsulados. Además, hay sensores ultrasónicos que suelen usarse para detectar la presencia de objetos sólidos o líquidos usando las ondas de sonido. Un sensor capacitivo funciona gracias a la capacitancia. Sabemos que la capacitancia de placas paralelas cambia cuando cambia el área o la distancia entre las placas. Podemos monitorear el cambio en la capacitancia para poder medir el desplazamiento de un objeto. Estos sensores se usan para medir de unos pocos milímetros hasta cientos de milímetros. Es usado para detectar la presencia y niveles de líquidos en líneas de producción. Un sensor de proximidad inductivo consiste de una bobina que es alimentada por un voltaje y que produce un campo magnético oscilatorio. Cuando un objeto metálico se mueve acercándose a la bobina, las corrientes de Eddy se acumulan en el objeto y como consecuencia reducen la oscilación del campo magnético de la bobina afectando la corriente a través de ella. La gran mayoría de estos sensores tienen un rango de entre 2 a 10 milímetros. Pueden ser usados para detectar objetos metálicos ya que son robustos, confiables y resistentes a condiciones ambientales. Por ejemplo, son usados en algunas aplicaciones como los finales de viaje en cilindros neumáticos e hidráulicos, o también para detectar si un gripper de algún robot está abierto o cerrado. Obviamente, los objetos no metálicos no son detectados. La selección de estos sensores está determinada por el rango necesario y el tipo de objeto medido. Por ejemplo, si es posible el contacto con el objeto, entonces vendría bien un interruptor de contacto. Si, por ejemplo, la distancia es menor de 65 milímetros y el objeto es metálico, podría ser un sensor inductivo, y si no es metálico, entonces un sensor fotoeléctrico. Si el objeto es transparente, podría usarse un ultrasónico, y si el objeto es un líquido y puede ser medido desde su superficie, podemos apostar por un sensor capacitivo. Una variable que también tiene importancia cuando se trabaja, por ejemplo, en máquinas automatizadas es la luz. Para poder monitorear la luz existen varias maneras, pero la que más recomiendo es el fototransistor. Los fototransistores tienen sensibilidad a la luz gracias a la unión PN del colector y la base. Cuando la luz incide sobre el fototransistor, se produce una corriente en la base. Esta corriente es proporcional a la intensidad luminosa. Estos suelen estar empaquetados en un chip y con una configuración en Darlington para poder dar una intensidad en el colector más grande que la luz que incide. Hay varias formas de medir la posición de un eje giratorio y algunos dispositivos de medición de posición como encoders incrementales y absolutos también pueden derivar la velocidad del eje evaluando una combinación de distancia, tiempo y pulsos. Pero para aplicaciones que solo requieren medición de velocidad sin información de posición, un tacogenerador puede ser la mejor solución. Una forma de este es el tacogenerador de reluctancia variable, el cual consiste de una rueda dentada hecha de material ferromagnético. Está cerca de un embobinado de un imán permanente. Cuando la rueda dentada gira, sus dientes pasan por la bobina, haciendo que el aire en ella y el material ferromagnético cambie, y el flujo magnético de la bobina también cambia. Este cambio produce una fuerza electromotriz que varía en la bobina. Los sensores piroeléctricos hacen uso del efecto piroeléctrico, el cual puedes conocer en mi video sobre los materiales piezoeléctricos, te lo dejo para que vayas a verlo. Un sensor piroeléctrico consiste en un cristal piroeléctrico polarizado dentro de placas metálicas con cargas opuestas. Si la radiación infrarroja incide sobre el cristal, va a cambiar su temperatura, lo cual reducirá las cargas en el cristal. Así pues, un sensor piroeléctrico se comporta como un generador de carga, el cual si la radiación infrarroja incide sobre el cristal, este cambiará su temperatura y también su carga eléctrica. Con eso podemos detectar el movimiento de un humano o alguna otra fuente de calor,
Deberíamos agregarle ciertos elementos ya que por sí mismo el cristal piroeléctrico no es capaz de distinguir las fuentes de calor. Cuando algo que produce calor se mueve, la radiación se mueve de un elemento sensible a otro. Este movimiento produce una corriente alterna a través de una resistencia la cual puede ser proporcional al movimiento medido. En el diagrama se usa un transistor JFET como seguidor de voltaje. La fuerza es otro de los efectos que más se miden y el cual a menudo se hace proporcional al desplazamiento. Un resorte es un ejemplo muy básico de estos instrumentos. Una forma común para medir la fuerza es un sensor que contiene galgas extensométricas. Estos pueden cambiar de su resistencia eléctrica cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, cuando se le aplica una fuerza para comprimir un cilindro, las galgas extensométricas entregan un valor de su resistencia eléctrica que cambia dependiendo de qué tan fuerte es la fuerza aplicada. Hay que tener en cuenta que no solo la fuerza provoca estos cambios, sino también la temperatura. Por ello, es común usar un circuito que acondicione las señales para eliminar los efectos que pueden ser producidos por la temperatura. La fuerza es un efecto en general, a menudo mecánico, pero en ocasiones se desea medir presiones provocadas por fluidos. Muchos de los dispositivos usados para las presiones de fluidos en los procesos industriales tienen que ver con la deformación elástica de diafragmas y cápsulas. Estos instrumentos nos dan un entendimiento sobre la presión absoluta, diferencial y manométrica. Un acelerómetro piezoeléctrico nos puede ser de gran ayuda para conocer la presión. Estos funcionan gracias al efecto piezoeléctrico. Puedes conocer sobre ello en mi video dedicado a los materiales piezoeléctricos. Los sensores piezoeléctricos se usan para medir presión, fuerza y aceleración. Sin embargo, las aplicaciones deben ser tales que la carga producida por la presión no tenga mucho tiempo para su descarga o fuga y por lo tanto, en general se utilizan para medir presiones transitorias en vez de presiones permanentes. Le podemos colocar un acelerómetro a una máquina para monitorear sus vibraciones, como en esta práctica que se usa como máquina un pequeño ventilador para fines prácticos. Además, existen algunos sensores táctiles que contienen un resistor el cual cambia de su valor cada que aumenta o decrece una fuerza o presión aplicada en su esquema. Gracias a eso pueden ser usados en dispositivos electrónicos y robóticos. Un ejemplo de estos son los FSR 400 de Interline Electronics, usado en aplicaciones que involucran el tacto humano. Estos tipos de sensores consisten de manera general de 4 capas. Una capa superior de plástico aislante, una capa flexible con una delgada película conductiva, una placa alineada a un plástico espaciador y la cual permite que el aire escape en una área cuando se presiona, y una capa con resistencia activa conectada a un flexible sustrato de polímero grueso. Cuando se trabaja con fluidos, sobre todo los líquidos, en ocasiones se necesita conocer el flujo de transferencia de estos. La manera más tradicional para medir el cambio de flujo que pasa por una tubería es a través de la ecuación de Bernoulli. La masa del líquido que pasa a través de un tubo con diferentes diámetros siempre van a ser iguales, así que la cantidad de líquido a través de un tubo tiene que estar relacionado con una diferencia de presión en el fluido. Muchos dispositivos se basan en este principio y el siguiente ejemplo de la placa de orificio es quizás el más común. Una placa de orificio es un disco con un agujero en su centro. Esta placa se coloca en el interior de un tubo y ayuda a disminuir la presión del líquido que pasa sobre ella. Es muy simple, barata y muy usada. También existe el medidor de flujo de turbina. Este consiste en una turbina que se coloca en medio de la tubería donde ocurre el flujo. Al fluir el líquido, la turbina gira y su velocidad angular es casi proporcional al flujo. El cambio en la velocidad angular de la turbina se determina mediante un captador magnético análogo a un tacogenerador. Se cuentan los pulsos para determinar el número de revoluciones de la turbina. Si bien el movimiento de un líquido a través de una tubería es importante, también lo es el poder conocer el nivel de algún líquido en un recipiente. Para ello podemos hacerlo de dos maneras, una directa usando un flotador y una indirecta comparando las presiones de dos fluidos. Los flotadores son la manera más sencilla de monitorear el nivel de un líquido. Cuando el nivel cambia, el flotador se desplazará variando un potenciómetro, el cual va a cambiar el voltaje en su salida. O se puede conocer la presión en la profundidad del líquido y compararlo con la presión atmosférica. Eso es lo que hace un diferencial de presión, que también sirve para conocer el nivel de un líquido en algún recipiente. Además de la presión, la fuerza, la velocidad y la posición, la temperatura es otro factor importante que a menudo se necesita monitorear. En general, para poder hacer eso se usan los cambios en sólidos, cambios en la resistencia eléctrica de semiconductores y generación de fuerzas electromotrices en materiales termoeléctricos. Las placas bimetálicas son las más comunes que usan la contracción de sólidos. Estas consisten en dos placas metálicas diferentes unidas. Los coeficientes de expansión de los metales son distintos. Así, cuando la temperatura cambia, las placas se curvan y el metal con mayor coeficiente queda en la parte externa. Al momento de curvarse, logran alcanzar un pin conductor.
Entonces estas placas pueden ser usadas como interruptores termoeléctricos en algunos sistemas de refrigeración domésticos. Los termistores son otros dispositivos que miden la temperatura gracias a una mezcla de óxidos metálicos o semiconductores, y los hay de varios tipos como discos y varilla. Su resistencia cambia de manera no lineal con respecto a la temperatura. Hay dos tipos de termistores, los de coeficiente de temperatura negativos o NTC, que disminuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura, y los de coeficiente de temperaturas positivos o PTC, que aumenta su resistencia a medida que aumenta la temperatura. Estos sensores tienen algunas ventajas comparadas con otros sensores, por ejemplo, son pequeños y alta resolución. Una desventaja es su respuesta no lineal. Otros tipos de sensores que usan semiconductores son los termodiodos y transistores. Supongamos que tenemos una unión PN. Cuando la temperatura de la unión cambia, las cargas en la unión también lo hacen, provocando un cambio de cargas. Si la unión PN tiene una diferencia de voltaje en sus extremos, la corriente a través de la unión está en función de la temperatura, o viceversa. Entonces, un diodo semiconductor puede ser usado como un sensor de temperatura. Un ejemplo de esto es el circuito integrado LM3911. De manera similar, para un termotransistor, el voltaje a través de la base y el emisor depende de la temperatura. Un método muy común es usar los transistores con diferentes corrientes en el colector y usar la diferencia en los voltajes entre las bases y emisores como una medida de la temperatura. Este método necesita de otros componentes para poder funcionar, como un chip capaz de medir la temperatura. Un ejemplo de esto es el sensor LM35, como en nuestras simulaciones en Proteus. Para medir la temperatura también podemos usar los termopares. Estos consisten en dos metales diferentes y unidos. Si las uniones están a diferentes temperaturas, entonces se genera una fuerza electromotriz entre ellas. Hay varios tipos de termopares. Se pueden enlistar en una tabla como la que se muestra. Si quieres saber más sobre esto, puedes consultar el video que te dejo en la descripción. Estos son, de manera general, los tipos de sensores que se usan en la ingeniería. Trabajar con ellos puede parecer agobiante, por lo que hay para todo tipo de variables físicas. Sin embargo, como dije en la primera parte en donde se habla de la terminología, al momento de seleccionar un sensor para una aplicación en particular, hay varios factores que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, el tipo de medición que se requiere, como la variable que se va a medir, el intervalo de valores, la exactitud, las condiciones ambientales en las que se realizará la medición, etc. Además, el tipo de salida que se requiere del sensor, lo cual determinará las necesidades de acondicionamiento de la señal a fin de contar con señales de salida idóneas a partir de la medición. Se aconseja tener varios modelos para una aplicación en particular, para así poder compararlos y poder escoger el que más se adecua a la aplicación. Así que eso es todo. Si quisieras, podrías apoyarme suscribiéndote al canal y comentar qué te ha parecido el video. El mundo de los sensores es enorme, pero este video te puede dar una idea de lo que son y cómo funcionan.